habían muchos más inscritos, pero pensamos que la lluvia quizás podía detener ahí algunas venidas. Lo bueno es que lo vamos a dejar grabado y lo vamos a subir, creo que vinculado al programa Magíster de Psicología Jurídica y Forense, porque sé que habían varios estudiantes de pre y de posgrado que estaban interesados, y algunos otros profesionales también. Así que vamos a tener este recurso que va a quedar grabado. Pero siempre nos interesa tener presencia de participantes que estén aquí para que puedan hacer de esta actividad también algo más interactivo, que sea más orientado a un conversatorio que simplemente a entregar información. Y bueno, les agradecemos que estén acá. En realidad también esta invitación fue un poquito encima, porque fue una actividad que organizamos junto con Manuela de manera bien rápida, pero estamos súper contentas de que se haya podido materializar, porque hoy día lo que vamos a hablar es de un grupo de la población chilena que representa casi el 25% del total de nuestra población. Vamos a hablar de niños, niñas y adolescentes, y en particular vamos a hablar sobre un derecho que fue reconocido hace ya varios años. Es un derecho a tener participación en decisiones que impactan sobre sus vidas. Y este derecho fue reconocido y establecido por la Convención de los Derechos del Niño, que Chile lo ratificó hace ya más de 30 años. Pero a pesar del tiempo en que fue ratificado, la realidad y la práctica en los sistemas proteccionales muestran que no es algo a lo que se le haya puesto mucha atención, a la participación de niños, niñas y adolescentes. Esto de escuchar sus voces no es algo que esté siendo como realidad aún. Y tampoco, hay que decirlo, también está en debe el área de la investigación. Tampoco es una temática que haya sido abordado de manera frecuente y sistemática en nuestro país. En otros lugares ya está de manera más sistemática siendo abordado, pero no acá, a pesar de las muchas respuestas que este tema nos plantea y que debiéramos resolver. ¿Qué es participación? ¿Cómo impacta la participación de niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones? ¿En qué fase del proceso de la toma de decisiones pueden participar? ¿Qué factores están interviniendo que se dé o no se dé la participación? Etcétera. Bueno, hay varias de esas preguntas que debiéramos estar abordando. Por otro lado, también es súper clave el que podamos reunirnos, y ojalá este ejercicio se pueda dar más a menudo, el que podamos reunirnos, y hoy día además en Chile estamos viviendo una serie de cambios que son claves en distintos ámbitos, pero en particular en la legislación sobre materia de infancia. Sabemos que ni siquiera ha pasado un mes desde que se publicó la ley 21.400, bueno, me voy a equivocar con el número, 21.430, que es la ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Y esto nos plantea muchísimos desafíos que se suman a los que ya estábamos diciendo con todas estas faltas al debe que estamos en varios dominios. Bueno, y es así que como magíster de Psicología Jurídica y Forense, nosotros hemos querido estar de alguna manera invitándolos y abriendo espacios para que se den estas conversaciones y en particular en este ámbito de materia de protección. Hace ya algún tiempo hemos estado presentando como un ciclo de coloquios, por eso vuelvo a agradecer que hayan aceptado la invitación a participar en uno de estos. Y tengo el agrado de ahora presentarles a quienes nos acompañan hoy día desde la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? Y voy a presentar rapidito, pero y ahí no sé el orden en que ustedes van a estar. Sí, les presento a la doctora Manuela García Quiroga, psicóloga, que de verdad agradezco muchísimo el que se hayan hecho este tiempo en venir. Yo les agradecía a los participantes que están acá en la audiencia por el tiempo, pero también a ustedes por haberse hecho el tiempo. La doctora Manuela García es psicóloga, PhD en psicología por la Universidad de Birmingham, del Reino Unido, máster en psicopatología clínica infanto-juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona, y con varios años de experiencia en el ámbito clínico, en la docencia pre-posgrado y en la investigación. Además nos acompaña la magíster Valentina Vallejo Correa,
que está ya a puertas de recibir su título de doctora por la Universidad Católica de Valparaíso, y la magíster Andrea González Urbina, también que está en su proceso de formación doctoral por la misma universidad, y no sé si hay un convenio más con la Universidad de Milán, ahí hay como un doble doctor, quienes han estado investigando este tema sobre participación de niños, niñas y adolescentes. Así que las dejo a ellos para que compartan parte del trabajo que han estado realizando. Bueno, primero agradecerle a Pamela y a la Universidad de la Frontera por la invitación. Creo que es importante ir articulándonos las distintas personas que estamos investigando y trabajando en estas temáticas en Chile para poder ir potenciando también los resultados de las investigaciones, y lo que nos interesa mucho a nosotros en particular, hacer transferencia a los programas, a las políticas públicas, así que la investigación no se quede solamente en la universidad, sino que pueda relacionarse y vincularse cercanamente con quienes están trabajando en estas temáticas y elaborando políticas y programas sobre estos temas. Entonces, bueno, hoy día la idea es contarles un poco del Fondesit en particular, del cual soy investigadora responsable, y que formamos un equipo en el cual están Andrea y Valentina. Estamos ya en nuestro tercer año, es decir, estamos ya como en la etapa de más bien de cierre y de finalización del proceso del Fondesit. Y entonces contarles un poco del proyecto, pero también contarles de la fundamentación teórica, conceptual y de experiencias internacionales que están a la base de este proyecto de participación infantil en protección. Los referentes teóricos, así muy como sucintamente, que nosotros tenemos en el proyecto, se refieren a tres aspectos importantes centrales. Uno es los nuevos estudios sociales de la infancia. El segundo es el modelo de participación significativa, que es un modelo que se elaboró para sistemas de protección, y otros estudios internacionales, porque no habían, hasta que planteamos el proyecto, no habían estudios a nivel nacional sobre esta temática, ¿ya? Los nuevos estudios sociales de la infancia comenzaron con la sociología de la infancia en los países nórdicos, y luego aquí en Chile lo ha desarrollado un grupo de investigadoras, entre los cuales están, ahí tienen ustedes algunos referentes, Vergara, Peña, Chávez. Ellas son investigadoras que han traído una nueva manera de mirar a la infancia, a las infancias, que los pone como protagonistas de su propia experiencia, expertos de sus propias experiencias. La idea central es que niños, niñas y adolescentes tienen mucho que aportar en la investigación sobre la infancia, y que son quienes mejor nos pueden dar luces sobre sus propias experiencias, y nos pueden ayudar o colaborar, y tienen un rol activo en la generación de nuevas realidades sociales también. Es una visión de la infancia que los sitúa a un nivel más protagónico de sus propias experiencias. Hasta que no había surgido la sociología de la infancia y los nuevos estudios de la infancia, se veían a los niños como alguien que aún no era totalmente, ¿cierto? Y que no tenía mucho que decir sobre sus propias vivencias o experiencias, hasta que no era adulto, y ahí sí entonces podía hablar y aportar. Este es un cambio de mirada en lo que se reconoce al niño, niña, adolescente como un sujeto pleno de derechos, independiente de que esté creciendo, ¿no es cierto?, que se esté desarrollando, es un sujeto pleno de derechos y tiene mucho que aportar y que decir sobre sus propias experiencias. Luego, el modelo de participación significativa lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero es, como yo les comentaba, un modelo de participación que se pensó y se diseñó especialmente para los contextos de sistemas de protección, que tiene sus particularidades, que tiene sus características y consideraciones especiales que hay que tener en la facilitación de la participación en estos ámbitos.
Fue propuesto por Boma López Nox-Grittens, que es un grupo que ha trabajado muchísimo, que ya tuvieron ustedes a Mónica López aquí hace una semana, un poco más, ¿no? Una semana. Ella es una de las autoras de este modelo, y es un modelo que ha servido muchísimo para la investigación de participación y la implementación también de políticas de participación en protección. Y luego están algunos estudios que vamos a ver de otros países que han ido estudiando este tema y han podido como describir elementos centrales que nos ayudan a dar fundamento de por qué esto es importante. O sea, no es porque a alguien se le ocurrió, no es porque solamente como está establecido como un derecho, sino que tiene implicancias, vamos a ver, para la salud mental, para el desarrollo, para el bienestar, incluso para el éxito de las medidas de protección. Entonces, veamos algunas, así bien rapidito, unas consideraciones generales sobre participación en cualquier ámbito, ¿ya? O sea, consideraciones generales de lo que es aspectos positivos de la participación infantil en general, ¿ya? Como bien les decía la Pamela al principio, la participación, el derecho a la participación está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, está centrado, no menciona participación en sí mismo, pero dice que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar sus puntos de vista y que estos puntos de vista sean considerados cuando se tomen decisiones de asuntos que les afecten, ¿ya? Esto para todos los niños, niñas y adolescentes. No hay en la Convención ninguna limitación respecto a edad, respecto a género, respecto a condición, respecto a discapacidad. Es un derecho, podríamos decir, universal de todos los niños. Lo importante es que para realmente contribuir con sus visiones, los niños deben tener información, deben poder contar con información que les permita, ¿no es cierto?, hacerse una idea sobre los asuntos, y además deben contar con espacios seguros para poder expresar sus opiniones. Y el derecho no se limita a la escucha, no solamente escuchar la voz de los niños, sino que también informar, como vamos a ver, y también es considerar esos puntos de vista como un elemento importante en tomar una decisión. No como el único elemento, obviamente, pero como un elemento importante en tomar una decisión. Y requiere, al ser Chile un Estado que firma, ¿no es cierto?, esta convención, obliga, digamos, al Estado de Chile a generar mecanismos para que esto se implemente. En general, podemos decir que hay ciertas características que son importantes para la participación infantil en cualquier ámbito. Y ahí tenemos que debe ser inclusiva, protectora, segura, sensible a los riesgos, ¿no es cierto?, respetuosa de los niños, niñas y adolescentes y sus opiniones, relevante, es decir, que no sea una mera formalidad, sino que realmente tenga implicancias luego para la toma de decisiones, y sea, por supuesto, voluntaria, transparente y responsable. Esto en términos muy generales. Ahí vemos algunas consecuencias positivas de la participación, no las voy a mencionar todas, pero de la participación infantil en general ha tenido y ha sido estudiada y está demostrado que tiene consecuencias positivas, y por eso que se estableció como un derecho en la Convención. Tiene consecuencias positivas para su desarrollo, para la convivencia democrática también de los niños, niñas y adolescentes, les ayuda a generar habilidades de escucha, tiene un sinnúmero de implicancias positivas para su desarrollo, bienestar, tanto de los propios niños, niñas y adolescentes como de el grupo y el colectivo social al cual pertenece. Y por el contrario, cuando la participación no está presente o no es posible, también hemos visto efectos negativos de ellos. Es decir, hay una merma en el desarrollo de distintas habilidades interpersonales, de la capacidad de escucha, de la capacidad de expresión, de la capacidad de negociación. Hay temor a tomar decisiones, a implicarse en los asuntos, ¿ya? Y en general está asociado con una menor autoestima y una inseguridad en sus propias capacidades. Es decir, se habla que la participación en ese sentido tiene un sentido dignificante para los niños y niñas. Ahora, en particular en los sistemas de protección, esto se vuelve aún más
relevante, vamos a ver por qué. Habitualmente existe como una idea, ¿no? Un falso concepto de que participación y protección serían como dos polos opuestos que hay que equilibrar, ¿no? Y que entonces, en realidad, si un niño necesita ser protegido, es mejor no informarlo, es mejor que no preguntarle sobre lo que piensa, es mejor mantenerlo totalmente aparte de todas las decisiones que se toman, ¿ya? Esa es como una idea que ha estado bastante instalada. Y entonces siempre al tener esta idea instalada, nos ha puesto en este conflicto de qué tanto participan y qué tanto los protegemos, como que fueran dos cosas distintas. En realidad lo que se ha visto, lo que se ha estudiado y lo que podemos comprobar cuando vamos a conversar también con los niños, niñas y adolescentes, y cuando vamos a estudiar los procesos proteccionales que estos han tenido, es que la participación es un componente central de la protección. Es decir, no es posible otorgar una protección adecuada a los niños, niñas y adolescentes si no incluimos como parte central del proceso su propia participación. Si no generamos espacios de escucha, de información y de consideración de las opiniones de los niños, no vamos a poder otorgar una protección adecuada. Entonces, más bien que dos polos opuestos sería la participación sería el componente central de la protección, de los sistemas de protección. Bueno, y ahí tenemos el modelo de participación significativa que yo les comentaba al principio, en el cual participó Mónica López, Bauma y otros autores, que tiene, ahí está un poco borrosa la diapositiva, pero tiene tres elementos centrales, ¿ya? Informar sería el primero, es decir, los niños, niñas y adolescentes tienen que conocer su derecho a participar, conocer las decisiones que se están tomando sobre sus vidas, conocer su posibilidad y las instancias que tienen para dar su opinión y sugerir también en base a sus deseos, a lo que ellos estiman deseable para ellos, etc. El estar informados es un paso que es un componente central de la participación, y por eso es que la participación no se limita a la escucha, sino que tiene que haber un componente de información para que los niños puedan también participar adecuadamente. El segundo componente, que es el más conocido, es la escucha, es decir, generar espacios donde los niños puedan decir lo que piensan, expresar sus visiones, dar ideas sobre los procesos, etc. Que estos espacios sean seguros, sean confiables. Y el tercer paso, que también es fundamental, es la consideración de esta opinión en la toma de decisiones. Si no, se vuelve un proceso formal que no tiene ningún sentido, y que es más bien frustrante para los niños cuando se abren espacios de participación y de escucha y luego eso como que no hace ninguna diferencia en las decisiones que se toman. Entonces es importante que esa opinión de los niños, niñas y adolescentes sea de alguna manera incorporada en el proceso de toma de decisiones. Y esto como un proceso continuo, como un proceso que se retroalimenta y que es continuo a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en protección. No basta con hacer un momento de escucha, sino que tiene que haber un proceso continuo de estar informando a los niños, estar recogiendo sus opiniones y estar considerando esas opiniones en la toma de decisiones que se van realizando a lo largo del proceso. Ahora, algunas investigaciones internacionales sobre participación de niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos en particular, ¿ya? Es decir, cuidados residenciales y familias de acogida. En primer lugar tenemos esta, que es súper interesante, esta revisión sistemática que hizo Carmen Toro, que es bastante reciente. Hizo una recopilación de prácticamente todos los estudios relevantes que se han hecho sobre participación infantil en cuidados alternativos, y destacó los siguientes puntos. Primero, que los niños, niñas y adolescentes se sienten empoderados cuando se les da la posibilidad, la oportunidad de involucrarse en la toma de decisiones, es decir, aumenta su sentido de autoeficacia, de valor personal, de agencia. En la mayor parte de los estudios, que son estudios de distintos países,
se observa que el nivel de participación es bajo, muchas veces meramente formal, ¿ya? Es decir, instrumental más bien, para hacer el checklist de que se está participando, se está generando instancias de participación, pero finalmente no hay realmente una incorporación de esas opiniones y visiones de los niños en la toma de decisiones. Y también se observa una falta de información o información muy poco clara, muy confusa para los niños, que no les permite generar también procesos de participación reales y efectivos. Un aspecto muy importante, pienso yo, que se observó aquí en esta revisión sistemática, es que el vínculo afectivo, o podríamos decir la calidad de la relación con el adulto que está en el proceso de informar, escuchar, considerar la opinión del niño, es clave. Es decir, no da lo mismo quién sea la persona que está generando estos espacios. No da lo mismo cuando es alguien que vengo recién conociendo, lo que sucede muchas veces con los jueces, por ejemplo, vamos a ver después, que cuando es alguien que yo he conocido, ¿no es cierto?, como niño, como niña adolescente, he conocido antes, tenemos una relación que es positiva, el proceso de participación que se puede generar ahí es muy diferente. Y otro aspecto bien central es que las dificultades en los procesos de participación no vienen tanto de los niños, niñas, adolescentes, sino que muchas veces vienen más de los adultos. Es decir, de que los adultos no sabemos cómo escuchar a un niño a lo mejor más chiquitito, cómo escuchar a un niño o una niña que a lo mejor tiene alguna discapacidad, cómo escuchar a un niño que está en una situación que nosotros consideramos de mayor vulneración. Y los adultos tenemos a veces muchas más barreras para lograr ese acercamiento, que es lo que los niños y niñas en realidad tienen como dificultad o como limitación. Y finalmente, esta idea central, ¿no?, que los niños, niñas y adolescentes son expertos en sus propias vidas. Y que eso es lo que yo creo que es la idea central de los procesos participativos. Quienes más saben de lo que les está sucediendo y de lo que está pasando son los niños, niñas y adolescentes. Luego hay otra investigación también muy interesante, que es un poquito más antigua, pero que ha sido central como referente para los procesos participativos, es el estudio realizado en Noruega por Biss y su equipo, que estudiaron los aspectos aquí lo que se vio es que había, por un lado, una conexión importante con elementos podríamos decir, de salud mental o de bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, cuando los niños tenían instancias de participación en el proceso de toma de decisiones respecto a las medidas de protección, disminuían los niveles de estrés y de ansiedad, y había un incremento de la autoestima y de la sensación de dominio y control. Y esto es bien importante porque muchas veces se piensa al revés, ¿no es cierto? Como que los niños se van a poner nerviosos si les preguntamos, pero si esto se hace en un ambiente seguro, con una persona de confianza, en realidad disminuyen los niveles de estrés. En una investigación incluso se midieron así como fisiológicamente los niveles de cortisol y indicables. Y se vio que, claro, antes de, por ejemplo, una audiencia o antes de una instancia de participación, subían estos niveles de estrés un poquito, pero luego, degenerado la instancia de participación, había mucho más indicadores de bienestar y de relajación y de sensación de bienestar, y no perduraba esta sensación de ansiedad o de estrés. Y además de este bienestar que tenemos para los niños, niñas y adolescentes en términos de desarrollo personal, también tenemos beneficios para las medidas de protección en sí mismas. Es decir, cuando los niños participan, las intervenciones en sí mismas son mejores, ¿ya? Hay menos rupturas, hay menos fugas, por ejemplo, en residencia, hay menos quiebres en las colocaciones. Es decir,
hay beneficios personales para los niños, pero también hay beneficios para el proceso proteccional en general. Otra cosa importante acá. Hay estas otras investigaciones que van en el mismo sentido, ¿no? La de Leeson, que también van en el sentido como del aumento de la sensación de confianza o desconfianza en las propias capacidades, autoestima, sensación de control, etc. Otro aspecto central es que también se vio que al ser los niños involucrados en la toma de decisiones, estamos previniendo o estamos detectando más tempranamente situaciones de posible vulneración y abuso. Cuando los niños los dejamos fuera de los procesos de toma de decisión, muchas veces pueden pasar desapercibidos algunas situaciones de abuso o de negligencia, porque dejamos solamente los adultos hablar por ellos. Y eso puede, en ese proceso se nos pueden escapar situaciones que los mismos niños, niñas y adolescentes podrían reportar. Y bueno, ahí volver a recalcar el mismo punto, que es la calidad de la relación. Que esto sí se ha visto en forma sistemática, que es un elemento que facilita enormemente los procesos participativos. Por último, en general la participación de los niños y niñas y adolescentes en los procesos de protección y en particular en los procesos de toma de decisiones en cuidado alternativo tienen efectos positivos para la salud de los niños, para su bienestar. Y por eso se dice que la participación en sí misma es terapéutica. En sí misma tiene efectos que ayudan al bienestar y al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y ahora, para terminar, bien brevemente les voy a contar del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo. Como les decía, ya estamos en el tercer año. Es un proyecto Fondesit de iniciación y el objetivo principal del proyecto es describir y analizar la participación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en sistemas de protección, considerando distintos elementos. Consideramos el corpus normativo, es decir, todo lo que son como las normas técnicas de los programas, la voz de ellos, de niños, niñas y adolescentes, la voz de los jueces de familia y de abogados, curadores, adliten y otros profesionales involucrados como las duplas psicosociales, es decir, psicólogos y trabajadores sociales que están en los programas y que toman algunas decisiones. Ahí tenemos objetivos específicos, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero para que se hagan una idea general del proyecto, tenemos estos actores, ¿no? Tenemos las duplas psicosociales, los niños, niñas y adolescentes, abogados, jueces y fuentes documentales. ¿Ya? Tenemos a estas alturas, ustedes ven ahí el diseño del proyecto, un diseño mixto, de metodología mixta, en elementos cuantitativos y otros cualitativos, y hacemos dialogar estos aspectos. Tenemos básicamente avanzado casi todo el campo, por supuesto, a estas alturas, aunque por la pandemia hemos tenido que retrasar algunos procesos, y estamos ahora concentrados en terminar el trabajo de campo con profesionales, con las duplas psicosociales y con también abogados y curadores adlitos. Así que a propósito de eso también los dejamos súper invitados a participar en el proyecto, quienes se quieran incorporar a participar de este proyecto, nos pueden contactar. Todavía estamos interesados en conocer las opiniones y las percepciones que puedan tener psicólogos, trabajadores sociales y abogados que estén participando de este proceso de toma de decisión. La metodología tiene que ver con análisis de documentos, cuestionarios con profesionales, cuestionarios con jueces y abogados, entrevistas con profesionales y con jueces y abogados, y con los niños métodos gráficos que vamos a mostrarles algo de eso. Valentina les va a comentar el trabajo en particular con los niños, niñas y adolescentes, y Andrea les va a presentar el trabajo que hemos hecho con jueces. ¿Ya? No me voy a detener, aquí están los instrumentos que aplicamos en el Fondesit. No me voy a detener en esto, pero también si a alguien les interesa nos contacta. Y productos esperados del proyecto. Básicamente tenemos productos que tienen que ver con la difusión científica, es decir, artículos, ya hemos publicado varios, estamos preparando otros.
Participación en congresos, en seminarios, que es un poco lo que estamos haciendo. Hemos participado en seminarios internacionales también. Un aspecto que a nosotros nos interesa muchísimo es las herramientas para los equipos, ¿ya? Vamos a hacer un resumen ejecutivo, que es como un resumen así bien fácil de leer y centrado en los elementos centrales de resultados de la investigación. Estamos desarrollando una guía con herramientas y en realidad un maletín de herramientas, ¿bien? Que estamos haciendo el piloto con los equipos para ver las adaptaciones que puedan ser necesarias, pero nuestra idea es poder entregar a los equipos, poner en disposición, digamos, a disposición de los equipos, herramientas concretas para poder trabajar con los niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos para facilitar la participación en la toma de decisiones. Y también un documento de trabajo destinado más bien a actores relevantes de elaboración de política pública, ¿no? Tenemos difusión a la comunidad, tenemos aquí, hemos hecho seminarios internacionales, hemos hecho una página web con recursos que ustedes pueden visitar, que ahí está la dirección. Ahí tenemos recursos para profesionales, recursos para padres, madres, cuidadores, etc. Y un cineforo, que es más de conversaciones, de discusión en torno a una película que pueda tener que ver con esta tema. Ahí están nuestros datos y los dejo ahora entonces con Andrea, que les va a contar sobre el aspecto, digamos, el eje de jueces, el trabajo con jueces. Hola, ¿cómo están? Soy Andrea y como decía Manuela, les voy a contar sobre este eje en específico, que es el trabajo que se hizo con jueces de tribunales de familia en cuanto a la participación en cuidados alternativos. ¿Ya? Bueno, lo primero, como un poco para contextualizar, un poquito para contextualizar, bueno, ya lo dijo Manuela acerca de la participación infantil, que es un derecho que está garantizado, ¿cierto?, en la Convención de los Derechos del Niño, que movilizó la Organización de Naciones Unidas en el 89, y que también está el derecho a la participación infantil garantizado en muchos corpus legales y técnicos alrededor del mundo, especialmente Europa, ¿cierto?, y quizás algunos países de América. Pero lo importante de destacar de eso es que no siempre la participación está garantizada, no siempre se hace efectiva. Hay varias dificultades que la obstaculizan y vamos a ver un poco cuáles son los factores que inciden en el área de tribunales de familia. Y ¿por qué es importante, por qué interesó en este trabajo abordar este tema y el trabajo con jueces? Porque el sistema de protección en Chile, protección infantil, está altamente judicializado, o sea, todas las medidas que tengan que ver con protección infantil pasan sí o sí por tribunales de familia y por las manos, en el fondo, de la decisión de un juez, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental conocer su experiencia. Y, bueno, no sé si todos conocen acerca del contexto legal que hoy en día existe respecto a la protección infantil, pero igual comento un poco. Todos conocieron CENAME, que hoy en día se llama Mejor Niñez, y que ellos están encargados en fondo de ejecutar todas las medidas que están acá. Están encargados de ejecutar todas las medidas que los tribunales indiquen acerca de la protección de los niños, ¿verdad? Y este trabajo en específico se dedicó a abordar las medidas de protección en relación a los cuidados alternativos, es decir, el traslado de los niños desde sus hogares, de la colocación en residencias y en familias especializadas de acogida llamadas FAER. También mencionar que hay diferentes espacios en donde la participación infantil puede tener lugar en este contexto. Lo primero son las audiencias, donde los niños pueden ir a dar su versión, a hacer oídos, ¿cierto?, y que son citados por los jueces, y son entrevistados en tribunal. El otro espacio tiene que ver con los peritajes, cuando profesionales especializados recogen las impresiones de los niños,
lo plasman en informes y luego son ofrecidos a los jueces y los consejeros para que tomen las decisiones pertinentes, ¿verdad? Y también existe la figura de los curadores ad litem, que también tiene que ver con otro eje del proyecto, quienes son como los representantes legales de alguna manera de los niños que están involucrados en medidas de protección. Quizás comentar rápidamente un poco el estado del arte, digamos, teórico, los desarrollos teóricos que ha habido internacionalmente en torno a la protección, la protección infantil, la participación infantil, la relación, el encuentro en el fondo de ambos aspectos. Lo primero, Atwood y Carl en ya varios años, ¿cierto?, hablaban sobre, lo que ya decía Manuela, un poco del malestar que puede generar la no participación de los niños en la toma de decisiones en el ámbito de protección. También se ha descubierto, ¿cierto?, como Taylor y su trabajo, que la participación, a pesar de estar garantizada como en documentos técnicos y legislación, no siempre es efectiva. Y que además existe una tendencia en el espacio judicial a que el discurso o las voces más bien de los niños sean representadas e interpretadas por otros adultos, que hacen peritaje, ¿cierto? O se entrevista a otros adultos, los adultos responsables, pero no hay necesariamente una garantía de escuchar directamente. ¿Ya? Ahora, con respecto a esta fase de la investigación, podemos comentar que el objetivo era justamente conocer las opiniones de los jueces sobre la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en la toma de decisiones en las causas de protección. ¿Ya? Y para eso se entrevistó, también se realizaron cuestionarios, pero específicamente en esta fase del análisis de las entrevistas que se realizaron a 12 jueces de familia que como criterio mínimo tenían que tener 10 años de experiencia trabajando con infancias en estas materias. Y estas entrevistas fueron semiestructurales y fueron orientadas a explorar estas tres dimensiones que proponía, que mencionaba Manuela, acerca del modelo de Bowman, que tiene que ver con escuchar, cómo se escucha a los niños, cómo se les informa, qué se les informa y cómo se les involucra en las tomas de decisiones. Entonces, resultaron del análisis varias categorías, pero acá hoy ya les voy a presentar las 4 esenciales, las principales, como las que han más contribuido quizás, como más notorias, ¿cierto? Tenemos criterios del juez, prácticas profesionales, cuestiones de madurez y dificultades estructurales, que les voy a comentar ahora. Entonces, con respecto al criterio del juez, esta categoría tiene que ver con cómo los jueces emplean claramente su propio criterio muchas veces para facilitar o para, podemos decir obstaculizar, pero en realidad como para cuando acceden realmente a llamar al niño para que pueda ejercer su derecho a participar. ¿Ya? Entonces, encontramos que muchas veces los jueces sostienen una versión ambivalente con respecto a la participación, es decir, en teoría, se maneja una visión positiva acerca de la percepción de la voz del niño, de la escucha del niño, pero hay algunas aprehensiones con respecto, por ejemplo, a llamar al niño a tribunales. Muchas veces los jueces sienten que los tribunales no son un espacio para los niños, que los niños no pertenecen a ese lugar. ¿Sí? Entonces, hay una valoración positiva, pero al mismo tiempo quizás hay algunos temores. También eso es importante destacar, que generalmente cuando los jueces deciden no llamar a los niños para escucharlos, no es por un desinterés, no es por una desestimación de la voz, sino porque en realidad hay preocupación de no dañar al niño llevándolo a tribunales. Porque se entiende que podría ser una situación riesgosa, o ellos entienden e interpretan que es una situación riesgosa para ellos. Y lo otro que también depende mucho como del criterio que usan los jueces, o más bien cómo se plasma, se ejecuta este criterio de los jueces, tiene que ver con cómo ellos van utilizando sus propias herramientas personales, ya que no hay herramientas técnicas definidas para la escucha de los niños en tribunales. Entonces, lo que vamos a ver un poquito más tiene que ver con la categoría 3.
Ya, entonces, con respecto a las cuestiones madurativas, esta categoría describe todas las referencias que los jueces hacen acerca de las características justamente del desarrollo del niño que inciden en decidir si traerlo o no a participar activamente, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos más chico, más complejo. Consiste en que los jueces generalmente dan referencias de que es más difícil garantizar la participación de niños más pequeños, de más pequeños, de menos edad, o también con un desarrollo que pudiera ser un poquito más infantil como en relación como en las etapas más tempranas, ¿verdad? Primero, porque sienten que hay una dificultad en la comunicación verbal. A los jueces les resulta mucho más cercano recibir relatos verbales, ¿sí? Más similares a los que manejan los adultos o los adolescentes. Y por otro lado también señalaban que habría quizás algunas dificultades para objetivar la voz o el relato de los niños, porque podría, según ellos, estar muy influenciado, por ejemplo, por la fantasía infantil, por la imaginación infantil, por lo tanto no les parecía que siempre pudiera ser algo objetivable. Por otro lado, hay una dificultad también de los jueces para concebir la posibilidad de que los niños pudieran entender toda la complejidad que estaba involucrada en estas medidas de protección, para entender todos los factores de por qué se habían levantado estas medidas. Por lo tanto, sentían que muchas veces esta falta de comprensión por parte del niño podría obstaculizar también un relato que también pudiera ser objetivado. Además, relacionado con lo primero, aparece la valoración muy elevada, ¿cierto?, que le dan a la expresión verbal, a los niños que generalmente suelen ser más elocuentes, versus los niños que pudieran ser más tímidos. También se les propicia mucho más la participación, suelen ser más llamados a participar y suelen también ser más considerados por relatos. Y eso también tiene que ver, obviamente, está relacionado como tangencialmente con la capacidad de los jueces de poder escuchar otras formas que no sean las verbales, ¿cierto? Quizás otras formas como psicomotrices, relacionales. Y otra cosa que también tiene que ver, va por la misma línea, que tiene que ver con que los jueces sentían que el relato de los adolescentes es más válido y más objetivo en comparación con los niños más pequeños. Y eso, el análisis arroja que tiene que ver con que el adolescente es más visto como sujeto semejante al adulto, por lo tanto es como un par cuyo relato puede ser mucho más válido de alguna manera. Ahí, por ejemplo, tenemos una cita, ¿cierto? Un niño pequeño no tiene un pensamiento tan hilado como para preguntar ciertas cosas. Hay jueces incluso que no interrogan directamente a los niños, sino hacen a través del consejero técnico. Está la interpretación que se hace a través de los adultos, ¿verdad? Las prácticas discrecionales es la categoría que trata acerca de todos estos factores que inciden, que los jueces consideran al momento de decidir si traer o no al niño a una participación significativa y a dar su versión, ¿verdad? Lo primero tiene que ver con los factores de, por ejemplo, edad, como lo vimos recién. El tipo de vulneración también va a ser considerado por los jueces al momento de considerar si llamar o no al niño, y la tipificación de la causa, entre otros factores. Criterios que ellos evalúan en su plano muy personal, plano valórico. ¿Ya? Lo otro es la falta de protocolización, es decir, la falta de protocolos a nivel nacional y en todo el sistema influye en que los jueces tengan que decidir desde su propio criterio a quién van a citar, cómo van a acogerlo, cómo van a preguntar, de qué manera, a quién van a incluir, quién va a acompañar, ¿sí? Cuándo también. Y como no hay protocolos, como no existe también la instancia institucional de capacitación, por ejemplo, usan generalmente su propia experiencia, que puede ser la laboral, pero también puede ser la personal, como las habilidades blandas, el sentido común, ¿cierto? Como su propia experiencia como niños, su experiencia con otros niños. En el fondo, lo que hacen los jueces en estas situaciones es hacerse y echar mano de todas las herramientas posibles que puedan reunir para saber cómo enfrentarse a escuchar a los niños.
y un factor importante tiene que ver con el riesgo a revictimizar, a revulnerar, al llamar a los niños, a pedirles que den un relato nuevamente, ¿cierto? Y como ya lo veíamos también en el cuerpo teórico que nos presentó Manuela, muchas veces eso también puede ser vulnerador por omisión. Y sobre las dificultades estructurales tiene que ver con todas las dificultades, las mermas, las falencias, los obstáculos que los jueces pueden referir con respecto a la estructura, tanto física, así como infraestructura, como la estructura simbólica o funcional del sistema judicial. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que señalaban los jueces, la falta de capacitación, muy mencionado, diría casi por todos, la falta de capacitación, de conocimientos acerca de cómo acercarse a recoger la voz de los niños, ¿cierto? Y lo que requieren ellos es que estas capacitaciones puedan ser formales, puedan ser institucionales, que puedan depender venir desde una iniciativa, digamos, centralizada del sistema judicial, ¿ya? Y que sea estandarizada, que sea un instrumento que puedan manejar todos los jueces también. Por otro lado, otro señalamiento que hacían tiene que ver con la falta de tiempo, algo que puede ser muy familiar para todos, ¿cierto? Pero en el caso de los jueces señalaba que es muy importante o fundamental tener 20 minutos, por ejemplo, para una audiencia, y un tiempo que no alcanza para hacer una eficiente conexión con los niños, para establecer un rapport, como lo mencionaba Manuela también, el vínculo emocional es muy importante, ¿verdad? Y todo eso no se alcanza, o sea, tampoco hay tiempo para efectuar devoluciones de cómo se van tomando las medidas y qué medidas se toman en cada caso, ¿cierto? O sea, el niño no alcanza a ser suficientemente informado por falta de tiempo, muchas veces más que por falta de intención de los jueces. Y de la profundidad, por supuesto, poco tiempo implica también un mapeo mucho más superficial con respecto a lo que se pudiera hacer con más tiempo, ¿no? Con la indagación que puede hacer el juez. Y la sala Gesell, que no sé si todos la conocen, pero la puedo explicar como brevemente para quienes no las ubiquen, son muy semejantes a las salas espejo. Son salas que tienen como, son dos salas, en el fondo están comunicadas por un muro tipo espejo, que para un lado tiene un espejo, y para el otro lado es un vidrio translúcido. Entonces, en un lugar puede estar el niño que es llamado, por ejemplo, a dar su relato, y pueden ser entrevistados generalmente por consejeros técnicos, y al otro lado se ubican los jueces, que están observando, escuchando, y además a través de un auricular, un comunicador, hacen comentarios al consejero técnico, ¿sí? Entonces, estas salas han sido bastante polémicas en el relato de los jueces, porque primero señala que la falta de tiempo se relaciona con la dificultad para poder trasladarse a estas salas. Porque en audiencias con niños tienen que ir específicamente a estas salas que están, desde su perspectiva, en lugares aislados, en lugares de difícil acceso dentro de la infraestructura física de los tribunales, ¿cierto? Entonces eso ya involucra moverse. También no están tan de acuerdo con la ambientación, señalan que en realidad no es un espacio tan acogedor y funcional a la vez como para poder trabajar con niños, ¿cierto? Como por la disposición de mobiliario, por la falta de materiales muchas veces. Y es interesante lo que señalaban acerca de cómo era su ideal en el fondo del espacio físico, cómo debería ser el espacio físico para poder entrevistar adecuadamente a un niño. Lo que señalaban en el fondo era un living, un pequeño living acogedor, un sillón, materiales que pudiera facilitar una conexión emocional, un vínculo con el niño. Y consideraciones finales, las principales como reflexiones del trabajo tienen que ver con que todas las mejoras y todas las sugerencias que se puedan hacer a este sistema tienen que venir desde la propia voz y de las necesidades sentidas de los jueces, que es necesario hacer protocolos, que los jueces así lo sienten necesario, y lo fundamental es que no es necesario, o más bien no es suficiente concebir la participación de los niños con solo la presencia física en tribunales, con solo
escuchar sus versiones y luego que esa información no sea vinculante con la toma de decisiones, ¿cierto? Que es muy importante, se le puede dar feedback, que puedan ellos estar en conocimiento de la toma de decisiones, ¿verdad? Y también una última invitación que hace el trabajo, esta fase, es sobre reflexionar, cuestionarnos un poco más conceptos como la revulneración, la victimización, perdón, y la fragilidad, así como una característica inherente a la infancia que manejan a veces los jueces como si los niños fueran frágiles. Eso. Muchas gracias. Vamos a apurarnos un poquito para dejar los últimos minutos para escucharlo, por supuesto, ustedes y también poder reflexionar. No sé. El domingo estaba subiendo a otro auto que no era el mío. De todas maneras, terminamos lo más importante para nosotras, que era traerles, ¿cierto?, una parte del campo justamente con los niños y niñas, ya con el campo más infantil, y traerles las voces respecto a todas estas ideas que hemos estado conversando esta mañana. Entonces, por eso, del objetivo general, lo que les voy a presentar ahora es justamente lo centrado en la voz de ella, ¿ya? Y que corresponde, ¿cierto?, principalmente a una actividad gráfica que les vamos a comentar de dónde la trajimos, de un maletín de herramientas, donde utilizamos una actividad que fue el semáforo, y que nos permitió justamente reconocer entonces cómo están viendo ellos la participación en la toma de decisiones de sus propias vidas, cuáles son, ¿cierto?, las decisiones que a ellos y a ellas más les importan, y cuáles serían las figuras que también están más involucradas en esto. Entonces, solamente de forma muy breve, para aquellos que quizás están interesados en empezar también a introducir ciertos métodos de participación más efectiva cuando trabajan con niños, niñas y adolescentes, sobre todo en este campo, ¿cierto?, proteccional. Nosotros utilizamos métodos gráficos que sacamos de un maletín de herramientas desarrollados por Thomas Phillipson, O'Kane y Davis, que ya lleva harto tiempo, ¿cierto?, existiendo, pero que lamentablemente vemos que a pesar de las múltiples ideas no siempre están siendo tan traducidas, por lo menos en el contexto nacional. Y dentro de este material ya se utilizó particularmente un set de láminas que fue ajustado, que no vamos a reportar mayormente hoy día, porque vamos a reportar más la segunda técnica, que fue este semáforo de decisión, ¿ya? Y que las traemos más que nada para que lo podamos ver como ejemplos más puntuales. Se los muestro de inmediato. Las preguntas que íbamos a tratar de responder con el campo infantil eran justamente cuáles eran las decisiones más importantes para ellos y para ellas, quiénes las tomaban, ya quiénes estaban ellos percibiendo que las tomaban, y qué nivel de participación también percibía de parte de ellos, ¿cierto?, estaba involucrado o influenciado en esta toma de decisiones. Entonces, este es el semáforo, contarles pequeñas cosas, es un ejemplo del semáforo de niños, ¿ya? En la columna de arriba, en la fila de arriba, perdón, están los tipos de decisiones, como les comentábamos, no les vamos a reportar el trabajo de láminas, pero en una fase previa ya empezamos a recoger cuáles eran las decisiones que ellos estaban viendo que se podían tomar en estos contextos residenciales. Y al hacer esta técnica se les consultaba entonces cuáles eran las preguntas o las decisiones que ellos querían introducir, dejábamos abierto además que ellos hicieran, teníamos un pool también de decisiones que nosotros llevábamos por si ellos ya no tenían más opciones, y lo mismo pasaba con las figuras, ¿sí? Y ahí se les decía, bueno, que elijan cuáles son las personas que están tomando ciertas decisiones. Y yo los invito, no se ve mucho, pero el rojo es como un semáforo claramente donde no hay nula participación, ¿ya? El amarillo o naranjo es media o escasa participación, y el verde es donde habría mayor nivel de participación e incidencia en la toma de decisiones. Se los invitamos a que por unos segundos traten de ver primero qué color predomina, ¿cierto?, en este semáforo, cuál sería. Claramente el rojo, ¿cierto? Eso quiere decir que ya los niños están viendo que el nivel de participación en la toma de decisiones, incluso de las distintas figuras que ellos mismos eligen, ya es escaso. Y otro que si les llama la atención algo de las figuras, porque sé que empezando después lo vamos a retomar para que las vean, ¿no? Aquí sale mamá, tía del hogar,
está la psicóloga arriba, papá, directora, y aquí el yo. ¿Ya? Para que se queden ahí como pensando. En el caso de las niñas es más o menos similar la elección, vamos a ver, de la figura y también del tipo de decisión. ¿Ya? Pero nuevamente predomina el logo. ¿Qué vimos nosotros? Primero, en términos del tipo de decisiones que ellos y ellas estaban interesadas, ¿cierto? Vimos que eran de distintos tipos. Esta idea entonces preconcebida que parece que a los niños les importan más las decisiones más inmediatas, más de rutina, al parecer, ¿cierto? Vimos claramente que no es así. De hecho, las primeras preguntas o decisiones que ellos escogían eran las que llamamos estructurales, ¿ya? Y que son todas aquellas decisiones que están involucradas directamente, ¿cierto?, con las medidas de protección. Vamos a ver las preguntas en el fondo, ¿dónde vivo?, ¿cierto?, ¿a quién visito?, etcétera, etcétera, son las estructurales. Por otro lado, también incluían decisiones de nivel más intermedio, es decir, cuáles eran los alcances, cuáles eran las consecuencias que estaban teniendo estas medidas de protección en sus vías más directas. Y también incluían, por supuesto, decisiones de rutinas, acciones más concretas de su diario vivir, ¿cierto? Y que, bueno, quedan más claras acá en la segunda, que en el fondo, cuando tenían que escoger algunas preguntas, en el caso de la rutina era qué como, qué ropa uso, ¿cierto? Qué música escucho, etcétera. En el caso del nivel intermedio, a qué escuela voy, ¿cierto? A dónde salgo. Y en el caso de las estructurales, que está en la gran mayoría de los niños y niñas, es que hacían específicamente, por supuesto, con quién vivo, dónde vivo, quién me visita y a quién visito, ¿ya? Y esto no se vio mayor diferencia, o sea, entre niños y niñas, los dos campos arrojaron estas decisiones estructurales. En términos ya de la elección de figuras involucradas en la toma de decisiones, también la mayoría de los participantes incluye a las figuras parentales. Es decir, madre y padre aparecen, más allá incluso en aquellos casos que la madre o el padre han estado presentes en la continuidad de su historia vital. Pero aparece este ideario como las figuras parentales de quien debiera tomar estas decisiones. La tía del hogar, ¿ya? Estas son las dos primeras figuras relevantes que más se repiten, y aparecen además figuras familiares como los hermanos, abuelos y abuelas, y por último, casuísticamente aparece en un caso la directora del hogar, en otro el abogado, y los jueces también aparecen en un par de casos. Cuando hacemos el cruce, ¿qué vemos? ¿Ya? En términos del nivel de participación percibida en estos niños y niñas. Por un lado, si bien la elección de las figuras parentales aparece en la mayoría de los casos, vemos que ellos dicen que tienen poco poder de decisión, y sobre todo tienen poco nivel de decisión en las decisiones más estructurales. Es decir, el mamá y el papá no tienen mucho, ¿cierto?, que decir dónde vive, ¿ya?, o a quién visita. Entonces, cuando vamos preguntándonos a través del análisis, por supuesto, de esto, ¿quién tendría que ver en eso? Empezamos a ver que las figuras que más tendrían incidencias, pero no las estructurales, son las tías del hogar, ¿ya? Los niños y niñas ven que son las tías del hogar las que tienen mayor nivel de participación e incidencia, sobre todo en decisiones de nivel intermedio, ¿ya?, y el nivel de rutina. En el fondo, a dónde salgo, es la tía del hogar la que dice, sí, puedes salir al frente a comprar, puedes salir, ¿cierto?, a hacer este deporte, puedes escuchar o no esta música. Por supuesto que hay distinciones entre las distintas residencias, el tema de qué ropa ponerse, qué música, porque hay reglas, pero son las tías del hogar las que manejan esas reglas. Y en términos entonces de las decisiones estructurales, ya nos empieza a pasar que los niños, si bien algo perciben de que los abogados y jueces tendrían que tener, ¿cierto?, alguna incidencia en las decisiones importantes, como le llaman ellos, no tienen claridad. Tampoco los asocian directamente que son ellos entonces las figuras que sí van a tener esta participación directa. Entonces aquí ponemos, ¿cierto?, que hay poca claridad, pero sí las perciben como unas figuras de poder. Entonces queda un nivel bastante confuso en términos de qué estarían haciendo estas figuras. Y finalmente, si bien los abuelos y abuelas aparecen, vemos que es más un tema de vínculo afectivo, pero no que tenga algún nivel directo de incidencia real en las decisiones. Entonces nos planteamos como análisis, ¿no? ¿Qué fuimos viendo? Por un lado, lo que ya les decía, que los niños y niñas eligen decisiones de todos los niveles. O sea, desarraigar esta creencia que los niños están pensando más en lo inmediato, más en lo puntual, en lo concreto, y sobre todo son las estructurales, por supuesto, las que más me llaman la atención y demandan su interés. Por otro lado, ¿cierto?, cuando yo les decía,
traten de ver cómo es este semáforo, ¿dónde está ubicado el yo? ¿Si se acuerdan? Abajo. Y está ubicado abajo porque en ninguno de los casos ellos eligieron el yo como una figura en la toma de decisiones. Fue introducido por nosotras las investigadoras como decir, bueno, y ahora pónganse ustedes. Y eso es un hallazgo, lamentablemente, y lo digo lamentable, muy relevante, porque ellos no se perciben entonces como personas que puedan incidir en ningún tipo de decisión, ni siquiera en la rutina. Y lo otro, que había un desconocimiento general ya de los roles, de las figuras, quién tomaba, ¿no? Pero particularmente en el grupo de jueces, abogados, había un desconocimiento de información basal, ¿ya? Y eso generaba, por supuesto, mucha confusión en quién estaba tomando entonces las decisiones que estaban afectando a sus propias vidas. Y aquí les traemos las preguntas porque había un buzón también de sugerencias justamente para finalizar la actividad y que nosotros pudiéramos transferir qué estaban pensando ellas y ellos. Y si se fijan, hay dos líneas, ¿no? Primero, la línea de información. ¿Qué hacen los abogados? ¿No? ¿Cómo es su trabajo? Y por otro lado, está también la línea de, entonces, cómo se toman estas decisiones, qué mecanismos están, cómo puedo salir, cómo puedo irme a la casa de mi tía. Con los jueces más o menos igual, ¿no? ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Ya? ¿Cuándo me voy a ir? Pues me siento mal, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer para salir de acá? Entonces, si traemos de nuevo este modelo de Bouma de 3 niveles, estamos viendo que parece que ni siquiera estamos llegando al nivel de la información, lo cual nos parece un hallazgo nuevamente súper preocupante, que si bien el artículo 12 todos lo manejan, etcétera, etcétera, se ha tratado de incentivar el tema de la escucha, ni siquiera tenemos información, no tenemos ni el primer paso, ¿no? Y es ahí entonces que en el fondo hace más sentido o empieza como a ser explicado por qué perciben en el fondo o perciben que nadie tiene mucha incidencia, ¿no? Ni siquiera ellos. O sea, si no perciben que sus figuras adultas responsables tienen incidencia, ¿cómo van a percibir que ellos mismos y ellas mismas tienen este rol en la toma de decisiones? Y en general estos son los análisis del yo, entonces ellos no perciben tener incidencia en ningún tipo en la toma de decisiones respecto a su vida. Hay una escasa incidencia que ellos perciben en la rutina. Generalmente cuando ponían los pocos casos se ponían verde, era en las preguntas: qué ropa me pongo, qué música escucho, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y en lo que sí perciben tener incidencias son en las decisiones que están fuera del espacio residencial de los cuidados alternativos, sobre todo en el espacio relacional. Me refiero puntualmente a la pregunta: ¿qué amigos tengo? ¿No? Allí decidían y percibían tener. Entonces, como conclusiones, ya lo adelanté un poco, ¿cierto? Lo mencionábamos, vemos que existe ausencia de información respecto a quiénes son los que toman las decisiones y cómo las toman. Y ahí va bien de la mano del campo de jueces, ¿cierto? Efectivamente parece que al no haber mecanismos, protocolos de participación instaurados que protejan estos niveles y la forma de participar, efectivamente es muy concordante con este resultado, ¿no? Que las decisiones estructurales ellos no están teniendo claro cómo ni quiénes las están tomando. Por otro lado, entonces, donde hay más confusión es justamente en la figura de los abogados, de los jueces, ¿ya? ¿Qué está pasando ahí? Si bien se han creado el programa Mi Abogado, tiene como objetivo fundamental, ¿cierto?, informar y que los niños tengan y resguardar esta participación, aún hay mucha confusión, y entonces podemos decir que hay un déficit en los 3 niveles, ¿ya? De la información, de la escucha, ¿ya? Y de la consideración. Y finalmente, solo reiterar entonces que no se perciben como figuras centrales de incidencia, y ya vimos en la primera presentación entonces los riesgos que trae, ¿cierto?, en su propio bienestar, también en la efectividad de la propia intervención de las medidas de protección. Nos explicamos ahí muchas cosas, entonces cómo a pesar de que hogares incluso que tienen una apuesta muy familiar de aproximación, igual son hogares que los niños obviamente se fugan, se regulan, hay muchos problemas conductuales. Entonces no es tanto, parece, que nos fijemos como en la calidad o el ambiente solamente de la residencia, sino que procesos más internos están pasando ahí con estos niños, ¿no? Para que a ellos se les devuelva esta sensación de dominio, de control, y se les reduzca esta ansiedad y estrés que vemos que también aparece, ¿ya? Que es otro hallazgo, que este desconocimiento de los procedimientos está generando mucha ansiedad.
Y solo traer algo que imagino que los que han trabajado esta nuestra niñez saben, que las medidas de protección muchas veces obedecen a criterios más prácticos, y eso hace que los niños se desarraiguen de sus sistemas de pertenencia, sus colegios, sus amigos, los amigos del barrio. Y si pensamos que es la única decisión que ellos perciben, que tienen cierto control, este sentimiento de desarraigo, de que nos saquen de su territorio, ¿cierto?, tiene otro impacto. Y que sumado a todo lo anterior, configura cuadros de ansiedad y estrés mucho más. Eso, traté de hacerlo rápido, espero que haya quedado claro, pero para dar tiempo, no sé, ahí, Camila, si reflexiones, preguntas en general. Sí, les agradecemos a Manuela, a Andrea y a Valentina, y agradecemos a la gente que está presente y además quienes están conectados, porque parte de manera rapidísima generó un link y un enlace para que los quienes se habían inscrito y no pudieron venir están conectados, así que tenemos gente que está conectada en este momento, y vamos a dejar un espacio para preguntas, para comentarios, dudas, lo que sea, tanto para la gente que está conectada en este momento virtualmente, como para los que están presentes. Y mencionar también, repetir, que creo que Manuela ya hizo la invitación, efectivamente todavía están abiertas y con mucho interés en poder recibir a más personas que quisieran participar. Eso está abierto, así que les agradecemos a quienes se hayan conectado. Aparecen algunos comentarios ahí, de hecho, antes de mencionarlo, creo que ya estaba el interés de algunas personas que están conectadas, y les agradecemos muchísimo por ese interés. Nosotros tenemos los correos electrónicos de todos, así que el equipo se va a contactar. Les dejo, por favor, el espacio para cualquier comentario, duda, pregunta. ¿Sí? Acá en el chat, Luis Ortiz Tiers, el coordinador regional de la Araucanía, nos comenta que además de estar interesado en poder colaborar en algo, también señala que no han solicitado establecer contacto con el programa Mi Abogado, me imagino que acá desde la Araucanía, que es la oferta pública casi excluyente para brindar representación psicosociojurídica al sistema de cuidados alternativos. Ahí nos comenta su disposición de colaboración. Y ahora encendió su micrófono. Luis, ¿puede hablar? Hola, muy buena. Bueno, agradecer el espacio, siempre es súper interesante. No sé si se me oye bien. Es súper interesante que conversemos efectivamente sobre el derecho a ser escuchado de niños, niñas y adolescentes. Efectivamente es una materia que estaba tratada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hoy día tenemos la ley 21.430, ¿no?, que regula la ley de garantías de la niñez, donde también hace una diferencia respecto a lo que se mencionó en un comienzo sobre las medidas de protección, y que estas eran prácticamente conocidas solamente en el ámbito judicial. Acá se hace una diferenciación en la ley y se establece con claridad cuáles son las medidas que debe de conocer el juzgado de familia y en cuáles ellos deben remitir a las oficinas locales de la niñez para que se resuelvan por vía administrativa aquellas situaciones, garantizando en todas las materias la existencia de un abogado, abogada, para ese niño, niña y adolescente, ¿no? Y con una sanción de nulidad en el proceso. Entonces, la participación hoy día se ha ido impulsando a través de los perfeccionamientos normativos, y tanto así que en todas las causas proteccionales y en las causas de violencia intrafamiliar en que estén involucrados niños, niñas y adolescentes, deben contar con un representante en el proceso. Así lo señala la norma, ¿no? Y así también en este plano administrativo, que hoy día se establece con esta ley de garantías que ya está vigente, también ellos pueden solicitar, esos niños, niñas y adolescentes, el contar con un abogado para que sea acompañado y asesorado en todo este proceso. Y eso como comentario. Y reitero la disposición de mi programa. Nosotros somos, como dije, la oferta pública casi excluyente en representación de niños y adolescentes. Acá en la Araucanía estamos desde octubre de 2020 y efectivamente no hemos tenido ningún tipo de contacto con lo que ustedes están realizando, y estamos plenamente interesados en poder tomar la información que ustedes nos comparten para realizar perfeccionamientos, mejoras tal vez en la tarea que estamos efectuando, o incluso, dependiendo de la fecha en que se realizaron estos levantamientos, si ha existido alguna mejora.
Esto porque también nosotros hemos estado sujetos a estudios por parte de diversas instituciones, entre ellas la Pontificia Universidad Católica, donde muestra una diferenciación en lo que ha sido la representación que efectúa nuestro programa con lo que habitualmente realizaban las otras curadurías al ítem, ¿no? Por nuestra presencia permanente en los diversos espacios en que los niños se desarrollan. Así que, de nuevo, los comentarios y la disposición total a que podamos establecer un contacto para colaborar en lo que nosotros estamos realizando. Bueno, muchas gracias. Agradecer en realidad la disposición. Para nosotros es súper importante. Justamente el contacto con el programa Mi Abogado creo que es fundamental para el trabajo que hemos estado realizando en el eje de justamente abogados, porque es como el eje que está más pendiente, ¿no es cierto?, junto con lo de las lucas psicosociales, es lo que nos va quedando, la patita que nos va quedando del trabajo en terreno. Hemos estado en contacto con la coordinadora de la quinta región del programa Mi Abogado, pero es algo que valoramos muchísimo la disposición que ha manifestado, y de todas maneras nos vamos a poner en contacto, porque nos interesa mucho poder contar con las opiniones de quienes están ahí directamente trabajando en el programa, que han sido actores muy importantes en la implementación de el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes que están en residencias en particular. Lo que hemos visto nosotros desde las voces de los niños es un poco lo que comentaba Valentina recién, que ellos sí tienen esta idea de que tienen un abogado o una abogada, de que lo valoran, de que traen la figura del abogado como alguien relevante, pero hay esa confusión o esa especie de nebulosa un poco de qué es lo que deciden y cómo deciden y qué trabajo hacen, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que hay todavía un espacio para avanzar, valorando muchísimo la implementación del programa Mi Abogado, que de todas maneras marcó una diferencia, un antes y un después respecto de lo que eran los curadores ad litem, que tenían muchísimas, además, causas en cada uno de ellos, digamos, y podían tener un conocimiento mucho menos personalizado de lo que el programa Mi Abogado permite. Entonces nos interesa de todas maneras poder contactarnos con ustedes y poder incluir sus opiniones y sus ideas, sus percepciones en nuestra investigación. Así que de todas maneras lo vamos a contactar. Si pudiéramos vernos antes de que nos vayamos, mejor, pero nos vamos mañana, así que ahí vamos a ver si es posible coordinar algún encuentro, y si no, igual quedamos contactados por correo para seguir en coordinación. Así que agradecer de todas maneras esa disposición. Sí, aquí tenemos el correo de Luis Ortiz, y también le podemos hacer llegar el contacto de las expositoras, además de la grabación. También nos dejó su número de teléfono. Sí, ya, lo llamamos terminando esto, ya. Lo vamos a contactar sí o sí. Sí, había un comentario. Bueno, creo que este encuentro es para personas como de postgrado, pero en lo personal con mis compañeras somos de pregrado, semestre de psicología, y tengo varias cositas que decir a que igual fue como impresionante de que al final esté yo de las personas de los niños, y que en casi ninguna como categoría esté privilegiada su opinión, como siempre está otro externo, y la única parte que vi que el niño podía intervenir era en su vestimenta, y la mujer me di cuenta de que no era así, que alguien más elegía su ropa, no era ella. Esa distinción puede hacer en esas imágenes del semáforo. Lo otro es que todo aspecto encuentro que el concepto de adultocentrismo está muy presente, y aquí lo pude corroborar, de que, por ejemplo, no sé, la opinión del niño en la mesa, mientras está comiendo, no es válida porque no tiene los años de experiencia, por lo tanto, no hay que pescarlo. Y otra cosita que en las clases, por lo menos, a veces tenemos casos o debatimos casos de vulneración de derechos de los niños, y en cada profesora nos ha dicho de que hay que denunciar sí o sí con o sin el consentimiento de ellos.
Y por lo personal, a mí me causa harto conflicto de que sí, está bien, hay que denunciar, porque si no denunciamos, hacemos como, somos parte como encubridores, pero aún así encuentro que el consentimiento es la base de todo, porque o sea, el niño va a tener que afrontar solo todo el proceso que conlleva una denuncia, entonces es cuático ese pasar sobre y eso me ha causado harto conflicto en la clase. Pero no, fue muy rica la instancia de esta mañana, aprendí más cositas. Qué bueno. O sea, lo primero decirles que bueno que están acá los de pregrado. Siempre hablamos que en el fondo hay que llegar antes, ya no hay que llegar cuando estamos los profesionales formados por nuestro sistema de creencia. Ojalá poder escuchar también a las colegas ahí de su propia experiencia, pero cuando vamos justamente a entrevistar a las duplas, vemos que además de todo el conocimiento, muchas veces capacitaciones, formación, o sea, gente que obviamente se ha preparado, pero aún así se persiste ciertas creencias que tienen que ver con una construcción social de cómo miramos la niñez, cómo miramos la protección, etcétera, etcétera. Entonces, súper importante que estén acá, para lo puedan transmitir, así que nos alegramos un montón. Efectivamente, el adultocentrismo aparece como barrera de otra investigación que hicimos para medir los niveles de participación y sobre todo la protección de derechos, lo ven como una barrera transversal a grupos prioritarios, grupos específicos, o sea, eso está, pero también, y un poco comentando ahí, tomando las palabras de Luis, que más allá incluso, ¿cierto?, de que hayan adultos lo suficientemente sensibles que nos importe llevar, hay algo que está pasando que vemos como una barrera que no está, como que no bajara la participación, como que ya está percibida como algo importante, protector, pero que estamos viendo ciertos obstáculos para decir, bueno, hay problemas, ¿por qué? Hay problemas, como mostraba Andrea, de los jueces, desde creencias o prácticas más discrecionales, ¿cierto? De esta idea que el niño necesita más experiencia para poder participar. Hay falencias más en lo metodológico, sí, que creemos que no, que es importante, pero no sabemos cómo. Hay falta de tiempo, por supuesto, en los equipos. Todo eso está, pero lo que queremos instalar y que pensar juntos es cómo, en el fondo, poder trabajar con sistemas, y volviendo al modelo, que puedan instaurar la participación como un proceso continuo, como que algo que no se piense como una sola acción, ¿no? Y eso es un cambio mucho más grande que esto puntual, un cambio cultural, un cambio también disciplinar, etc. Entonces, el Fondesit ha ido arrojando resultados muy en la línea que todavía estamos con unos escasos niveles de participación que permitan favorecer finalmente la protección en los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo los niños que viven en cuidados alternativos, donde vemos además que hay otras consecuencias para su propio bienestar. Así que bueno, podríamos hablar mucho más, pero muy bien ahí las anotaciones. Justamente vemos el tema de las rutinas que tú decías, que era lo que decíamos, que ellos perciben como individual tener alguna incidencia. Así que gracias y por los comentarios. No sé si hay algo que comentar. Sí, bueno, primero agradecerles la invitación, creo que es un trabajo muy valioso y hacer más bien una invitación. Yo creo que es súper importante, y nosotros que venimos de Mejor Niñez, hoy día contarles que este cambio, digamos, de Senames a Mejor Niñez trae un montón de recursos asociados. Viene la colega una colega exclusiva para el tema de participación de niños que no existía antes, la colega que viene acompañándome también de exclusiva para trabajar intersectorialmente, eso no existía en el sistema anterior. Personalmente estoy dirigiendo la FA de captación, que también es un nuevo programa que está en 3 regiones solamente, y que lo que busca es ampliar la cantidad de familias externas, ¿ya? Entonces nos interesa mucho agradecer el espacio, pero es súper importante que esto ustedes lo muestren en muchas instancias. Primero en Mejor Niñez, todas las colegas de la dirección regional tienen que conocer la evidencia que ustedes han levantado, y eso es súper fácil, es a través de una coordinación, puede ser, no importa que se vayan mañana, porque se me imagina que puede ser online perfectamente. A todos los colegas de la dirección regional les va a interesar mucho los resultados y la evidencia. Y bueno, y desde la experiencia personal, cómo no estar de acuerdo con lo que ustedes han levantado, porque personalmente he trabajado en residencias, he trabajado con infractores, en distintos programas en Sename, muchos años coordinando la Unidad de Protección de Derechos, y efectivamente esto es una brecha. También estoy de acuerdo con que han habido experiencias a través de las OPD, por ejemplo, que cuando se trabaja este tema de la participación a través de los consejos consultivos y los consejos asesores se logran resultados maravillosos. Esto en el ámbito de niños no vulnerados, porque la OPD trabaja participación en el ámbito de los consejos consultivos con niños no vulnerados.
pero de verdad hay experiencias maravillosas, incluso una que recuerdo donde, a propósito de lo que ustedes refieren de los jueces, hicimos participar en una reunión de la Corte de Apelaciones al Consejo Asesor, que de todos los consejos consultivos estaba el Consejo Asesor de la directora regional, y fue súper impactante para los jueces, pero también con mucha resistencia. Era bien increíble en el coffee hablar de que era bien impresionante lo empoderados que estaban los chiquillos, pero también con mucha resistencia al mismo tiempo, muy ambivalente, como dijeron ustedes, porque los chiquillos se paraban de una manera muy crítica, ¿no?, frente al sistema. Entonces, había increíblemente, al mismo tiempo que estaban escuchando muy interesados, levantando muchas defensas respecto de lo que los chicos criticaban. Criticaban el modelo de salud, por qué les daban tantas pastillas a los niños, a nosotros mismos, desde la Sename, ¿cierto? Hacían muchas críticas respecto a muchas cosas, habían pasado por todas las residencias ellos, hablando con los chiquillos, entonces tenían mucha y variada información. Entonces, pero me parece muy interesante, anoté, incluso porque bueno que está Luis ahí escuchando, y también lo había notado como que era un actor importante que tenía que escuchar, los organismos colaboradores, los directores de las residencias tienen que conocer estos resultados. También es fácil organizar una actividad con todos ellos, acá en la región tenemos 15 residencias, y los jueces, los consejeros técnicos tienen que saber donde también es muy difícil, o nos ha sido de repente difícil avanzar porque hay en este país entre la cultura, mucha resistencia al cambio, tenemos mucho miedo por distintas razones, pero en la medida en que la academia levanta esta información, es posible que vayamos avanzando y que nos comprometamos con el cambio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, estamos plenamente disponibles para seguir colaborando en lo que se requiera, podamos ahí coordinar, ponernos de acuerdo cómo lograr otra instancia de poder hacer discusión y hacer diálogo, sobre todo con los equipos y con las personas encargadas. Bueno, les agradecemos a todos los que vinieron, muchas gracias por los comentarios, como decía al principio, son los comentarios y la presencia de ustedes los que enriquecen la presentación. Les agradecemos a quienes se conectaron virtualmente y les agradecemos a Manuela, a Viviana y a Viviana está ahí atrás, a Vivi por sus comentarios, a Valentina por la presentación, y a Andrea también por la presentación, y qué rico que puedan salir estas conexiones. Eso es lo que yo hice al principio, tenemos que trabajar y sumar. Cuando hablamos de trabajo en protección, tenemos que sumar, aquí todo suma, tenemos que estar trabajando desde la investigación hacia la aplicación, hacia la práctica, así que feliz de haber podido hacer esta conexión para que pudieran venir, y ojalá surjan nuevas actividades. Así que los dejamos, nos quedamos además con sus datos, tenemos los correos, por un lado para que se hagan estos contactos en relación a la investigación, pero para seguir invitándolos a futuras actividades que podamos organizar desde el Magíster. Así que muchas gracias, y con eso estamos cerrando la actividad de hoy. Chao, gracias. Chao. Chao.